4 hombres, 4 pilares absolutos. Carlos Leder, el visionario que tomó una isla del Caribe como puente aéreo exclusivo. Gonzalo Rodríguez Gacha, el estratega que estructuró ejércitos privados para dominar territorios intocables. Gustavo Gaviria, el arquitecto financiero que movió cientos de millones desde el anonimato total. Y Roberto Escobar, el auditor silencioso que controlaba los números que nadie más podía registrar. 4 hombres que lo tenían todo: inteligencia, dinero, poder y lealtades que ningún gobierno podía comprar. Y aún así cada uno cayó, no por sus enemigos, sino por lo más peligroso que existe cuando se tiene todo el poder del mundo: creer que eres invencible. Estos 4 lo creyeron, y cada uno, en su momento de mayor fuerza, tomó la decisión que selló su fin. Comenzamos. Que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, yo fui un bandido. Iniciamos con Carlos Leder. Era, en muchos sentidos, el más brillante del grupo, y también el más peligroso para sí mismo. Hijo de padre alemán y madre colombiana, Leder creció entre 2 mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Esa tensión de identidad lo marcó de por vida. Cuando llegó a Estados Unidos de joven, terminó preso por tráfico de marihuana en una cárcel federal de Connecticut. Ahí, en la cárcel, conoció a un traficante llamado George Jung. Ese encuentro cambió la historia del narcotráfico. Jung le enseñó las rutas. Leder le enseñó a pensar en escala. Cuando salieron, cada uno siguió su camino. Pero Leder ya tenía en la cabeza una idea que iba a transformar el negocio para siempre. El cuello de botella del narcotráfico no era producir cocaína. Colombia tenía la cocaína. El problema era moverla. Los traficantes de la época usaban mulas humanas, lentas, ineficientes, 1 kilo por persona si tenías suerte. Fáciles de capturar, fáciles de reemplazar, pero imposibles de escalar. Leder pensó en aviones, no en uno, en una flota. En 1978 compró Norman Sky, una isla privada en las Bahamas, a menos de 350 kilómetros de la costa de Miami. Lo que hizo con ella no tenía precedente en la historia del crimen organizado. La convirtió en una base logística autónoma. Pista de aterrizaje reforzada para avionetas cargadas, hangares propios, sistema de radar para detectar patrullas, personal armado que mantenía alejados a los turistas y residentes que se atrevían a acercarse. Los pocos habitantes originales de la isla fueron presionados hasta irse. Los que no quisieron irse recibieron visitas nocturnas que los convencieron. Norman Sky dejó de ser una isla del Caribe y se convirtió en el aeropuerto privado del cartel de Medellín. En su momento de mayor operación, Leder movía entre 150 y 300 kilos por vuelo, varios vuelos por semana. Las avionetas salían de Colombia cargadas, aterrizaban en la isla a reabastecerse de combustible, y desde ahí entraban a territorio norteamericano camufladas entre el tráfico aéreo doméstico del sur de Florida. Era un genio logístico. No hay otra forma de describirlo. Y ahí, exactamente ahí, empezó a crecer la semilla de su destrucción. Porque Leder tenía un problema que el dinero no podía resolver, y que el poder terminó de descontrolar: el ego. A medida que el dinero llegaba, Leder empezó a creerse algo más que un traficante. Se veía a sí mismo como una figura histórica, un revolucionario, un hombre de ideas. Fundó el Movimiento Latino Nacional en Colombia, un partido político de ideología imposible de clasificar. Mezclaba admiración por figuras del nazismo alemán con retórica antiimperialista, peronismo argentino, y una obsesión extraña con John Lennon como símbolo de resistencia cultural. Daba mítines, repartía volantes, hablaba en público de política exterior, de soberanía latinoamericana, de la cocaína como arma de guerra contra el imperialismo norteamericano. Concedió entrevistas a medios colombianos, apareció en televisión, habló con periodistas extranjeros, mientras Pablo Escobar operaba desde la sombra.
mientras Gaviria movía el dinero sin dejar rastro, mientras Rodríguez Gacha controlaba territorios enteros sin que nadie supiera su nombre, Carlos Leder ponía su cara en la primera plana voluntariamente. La DEA llevaba años intentando desmantelar las rutas del Caribe. Sabían que existía No Man's Sky. Sabían que alguien estaba usando esa isla como base. Pero necesitaban una cara, un nombre que conectara todo. Leder se los dio gratis. En 1983, bajo una presión diplomática coordinada entre Washington y Nassau, las autoridades de las Bahamas finalmente actuaron sobre No Man's Sky. Leder perdió la isla. Su operación logística más brillante desapareció de un día para otro. Cualquier hombre racional en esa posición habría entendido la señal. Habría reducido su perfil. Habría desaparecido. Leder hizo exactamente lo contrario. De regreso en Colombia, intensificó su actividad política. Siguió hablando. Siguió apareciendo. Como si la visibilidad fuera un escudo en lugar de un blanco. Y mientras él hablaba, la DEA construía el caso. Recopilaba testimonios. Identificaba propiedades, conexiones, cuentas. Todo lo que Leder había hecho público voluntariamente se convirtió en evidencia. En febrero de 1987, un informante vendió su ubicación exacta al gobierno colombiano. Lo encontraron en una finca en el departamento de Antioquia. Algunas versiones dicen que dormido. Menos de 24 horas después, estaba en un avión con destino a Tampa, Florida. Fue el primer gran capo del narcotráfico colombiano en ser extraditado a Estados Unidos. El juicio duró meses. La condena, cadena perpetua más 135 años. Pero el detalle más revelador proviene de Leder mismo. En sus recientes memorias y declaraciones, él no se enfoca en la madrugada de la captura, sino en la táctica detrás de ella. Él detalla por qué estaba allí con la guardia completamente baja. Leder asegura que se encontraba en ese refugio confiando ciegamente en sus socios, asumiendo que estaba protegido por el esquema de Pablo Escobar. Su revelación llegó 2 meses después, cuando ya estaba recluido en Estados Unidos. Su abogado le mostró un documento oficial donde figuraba la prueba final. Pablo Escobar había entregado sus coordenadas exactas a la DEA y a la policía a cambio de beneficios estratégicos. Escobar había ordenado confinarlo en ese escondite en Guarne como respuesta a un grave quiebre de la jerarquía. Días antes, Leder, en un estado de total descontrol, le había quitado la vida a uno de los elementos de seguridad de confianza del propio Escobar, alias El Rollo. El error de Leder en el momento de su captura no fue estar dormido. Su error fue creer que esa finca era un escudo operativo, cuando la cúpula de la organización ya la había convertido en su celda de entrega. Sus cargamentos de cocaína, la mayoría llegaban a México, allí los cogía Amado Carrillo y los pasaba a los Estados Unidos de Norteamérica. José Gonzalo Rodríguez Gacha fue socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, empezó con el patrón desde los años 70 y 80, eran muy amigos, el patrón era compadre de José Gonzalo, le cargó un hijo. Gonzalo Rodríguez Gacha. Hay hombres que nacen para construir y hay hombres que nacen para destruir. Gonzalo Rodríguez Gacha era las dos cosas al mismo tiempo, y esa contradicción fue lo que lo mató. Nació en Pacho, Cundinamarca, en 1947. No vino de familia de criminales ni de élites corruptas. Vino de la pobreza rural colombiana, esa que no aparece en los libros de historia, pero que produce, generación tras generación, hombres que aprenden muy temprano que el mundo no les va a dar nada que no tomen por la fuerza. Su primer negocio fue el comercio de esmeraldas en Boyacá, no como joyero, como intermediario armado en uno de los mercados más violentos y opacos del país, donde los contratos se firmaban con machetes y los desacuerdos se resolvían con sangre. Rodríguez Gacha aprendió ahí un principio que nunca abandonó: el que tiene más hombres armados tiene razón. Cuando entró al cartel de Medellín a principios de los años 80, trajo ese principio consigo. Pablo Escobar tenía la visión. Gustavo Gaviria tenía las finanzas. Carlos Leder tenía las rutas. Pero todos necesitaban algo que ninguno de los tres podía construir solo: territorio seguro, zonas donde el Estado no entrara,
donde los competidores no se atrevieran, donde la cocaína pudiera procesarse, almacenarse y moverse sin interferencia. Eso lo construyó Rodríguez Gacha. En pocos años controló una franja enorme del Magdalena Medio, entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. No era control político ni control económico, era control militar en el sentido más literal. Retenes propios, comunicaciones propias, justicia propia. Trajo mercenarios israelíes y británicos para entrenar a sus hombres. Estableció vínculos con grupos paramilitares que combatían a las guerrillas en el campo colombiano. Creó una red de seguridad privada que en su momento de mayor expansión tenía más hombres armados que muchos ejércitos latinoamericanos formales. Sus propiedades eran estados dentro del estado, con pistas de aterrizaje, laboratorios de procesamiento, bodegas de armamento y cementerios clandestinos que nadie se atrevía a buscar. Se calcula que Rodríguez Gacha llegó a tener una fortuna personal de más de $5,000 millones. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo en 1987 y 1988. Pero el mismo instinto que lo hizo poderoso fue cavando su tumba. Rodríguez Gacha no podía parar de hacer enemigos. No era estrategia, era temperamento. Mientras el cartel necesitaba cierta estabilidad política para operar, mientras Pablo Escobar calculaba cada movimiento en términos de consecuencias, el mexicano escalaba conflictos sin calcular nada. La provocación era su idioma natural, la masacre era su firma. Su participación en la masacre de La Rochela en enero de 1989 fue el punto de quiebre internacional. 12 funcionarios judiciales, entre jueces e investigadores del Estado, fueron detenidos por hombres bajo su mando y ejecutados en una finca del Magdalena Medio. El crimen generó una crisis diplomática. Estados Unidos aumentó la presión sobre el gobierno colombiano. La comunidad internacional exigió respuestas, pero ese no fue su único frente abierto. Rodríguez Gacha nunca abandonó sus disputas del mundo esmeralderero. Las guerras de Boyacá seguían vivas, paralelas al negocio del narcotráfico, consumiendo recursos, hombres y atención. Conflictos que no tenían ninguna relación con la cocaína, que no generaban ningún beneficio estratégico para el cartel, pero que el mexicano no podía soltar porque para él eran personales. Mientras Leder tenía un problema de ego hacia afuera, hacia la fama y la política, Rodríguez Gacha tenía un problema de ego hacia adentro. No podía tolerar ninguna afrenta sin responder. No importaba el tamaño de la amenaza, no importaba el costo de la respuesta. Cada enemigo que hacía era un frente que abrir. Cada frente abierto era movimiento, y el movimiento dejaba rastro. Para finales de 1989, el bloque de búsqueda, la unidad élite de la Policía Nacional creada específicamente para desmantelar el cartel, tenía a Rodríguez Gacha como objetivo prioritario. No solo por la presión política generada por La Rochela, entre otros hechos graves. En diciembre de 1989, la cacería contra Gonzalo Rodríguez Gacha culminó en la costa colombiana, impulsada por la información de un infiltrado de su propio círculo conocido como El Navegante. Acorralado y lejos de sus fortalezas montañosas, el mexicano intentó una huida desesperada junto a su hijo Freddy a bordo de una lancha rápida, pero el despliegue de las fuerzas especiales los obligó a desembarcar y buscar refugio a pie en un espeso cultivo de plátano cerca de Tolú. La persecución no terminó en un arresto, sino en una neutralización definitiva desde el aire. Tras la caída de su hijo en el perímetro, Gacha fue interceptado por un helicóptero artillado. Una ráfaga de ametralladora calibre 7,62 impactó de lleno en su rostro, dejándolo irreconocible y obligando a las autoridades a identificarlo mediante huellas dactilares. El hombre que financió ejércitos enteros para declararle la guerra total al Estado terminó acorralado entre la maleza, superado por la misma táctica bélica que creyó poder dominar. Tenía 42 años y murió exactamente como había vivido, rodeado, sin salida, con demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. La lección que ningún hombre con su temperamento puede aprender a tiempo. El poder que no sabe concentrarse se dispersa hasta desaparecer. Gustavo Gaviria era un hombre más clasudo,
era un hombre que era muy inteligente con los números, no era tan rápido con la pistola. Gustavo Gaviria. Es el menos conocido de los cuatro. No tuvo una isla en el Caribe, no fundó partidos políticos, no construyó ejércitos privados, no apareció en listas de Forbes ni dio entrevistas a periodistas extranjeros. Hizo algo más difícil y más peligroso que todo eso. Hizo que el dinero desapareciera. Gustavo Gaviria Rivero era primo hermano de Pablo Escobar. Crecieron juntos en Envigado. Compartieron los mismos sueños de salir de la pobreza por cualquier camino que se abriera. Cuando Pablo encontró el camino, Gustavo entró con él desde el principio. Pero mientras Pablo era el rostro, la fuerza, la amenaza visible, Gustavo era el cerebro que operaba en silencio detrás de cada decisión financiera del cartel. En los primeros años de la organización, fue Gaviria quien diseñó las rutas iniciales de tráfico junto a Leder. Fue él quien estableció los primeros contactos en Panamá, en México y en Miami para garantizar que la cocaína llegara y que el dinero volviera. Fue él quien entendió, antes que nadie dentro del cartel, que el problema más grande no era producir ni mover la droga. Era lavar lo que producía. En su pico máximo, el cartel de Medellín generaba entre 20 y 30 millones de dólares diarios. No en transferencias bancarias, en efectivo físico. Billetes de baja denominación que llegaban en maletas, en camiones, en contenedores mezclados con mercancía legal. Ese dinero no podía aparecer de la nada en una cuenta bancaria colombiana sin generar preguntas. Tenía que transformarse, tenía que convertirse en algo legítimo, rastreable, explicable. Eso lo hacía Gaviria. Construyó una red de empresas fantasma en Colombia, Panamá y otros países de la región. Compró tierras a través de testaferros, hombres de confianza que firmaban escrituras a su nombre, mientras el dinero real venía del cartel. Invirtió en ganadería, en construcción, en comercio de importación y exportación. Creó estructuras legales tan complejas que décadas después los investigadores todavía no han podido rastrear la totalidad de los activos. Se estima que Gaviria administraba entre el 30 y el 40% del flujo financiero total del cartel en sus primeros años de operación. Una cifra que en términos absolutos representaba cientos de millones de dólares anuales moviéndose a través de estructuras que él mismo había diseñado y que solo él entendía completamente. Era, en todos los sentidos corporativos del término, el CF o del cartel, el director financiero de un imperio. Y ahí estaba la trampa. Fue la estructura que él mismo había construido. En una organización criminal de esa escala, el conocimiento es poder, pero el conocimiento también es cadena. Gaviria sabía tanto, controlaba tantos hilos simultáneamente, que Pablo Escobar no podía operar sin él. Las finanzas del cartel dependían de decisiones que solo Gaviria podía tomar, de contactos que solo él había cultivado, de estructuras que solo él entendía en su totalidad. Esa dependencia mutua los mantuvo unidos durante más de una década, pero también convirtió a Gaviria en un objetivo de máxima prioridad para las autoridades colombianas y estadounidenses. Porque si querías desmantelar el cartel financieramente, no necesitabas a Pablo Escobar primero, necesitabas a Gaviria. Él era el mapa del dinero, el que podía, si alguna vez cooperaba, revelar décadas de transacciones, propiedades, testaferros, cuentas ocultas en jurisdicciones que nadie había mirado todavía. Cuando el cerco empezó a cerrarse sobre el cartel entre 1989 y 1990, algo cambió en la dinámica interna de la organización. Los operadores intermedios, los hombres que manejaban rutas específicas o contactos puntuales, podían desaparecer, cambiar de nombre, reducir su perfil, emigrar. Muchos lo hicieron. Gaviria no podía. No porque le faltara inteligencia para entender el peligro. Todo lo contrario. Gaviria sabía exactamente qué estaba pasando. Sabía que el cerco se cerraba. Sabía que su nombre estaba en todas las listas prioritarias, pero no tenía salida real. Desaparecer significaba abandonar las estructuras financieras que seguían funcionando, los hilos que seguían moviéndose, el dinero que seguía fluyendo. Y Pablo no iba a permitir eso, no porque no confiara en su primo, sino porque el cartel no podía funcionar sin él.
Hay una forma de prisión que no tiene rejas ni guardias. Gaviria vivió en esa prisión durante años sin llamarla por su nombre. El 11 de agosto de 1990, las fuerzas de seguridad activaron la Operación Apocalipsis, fase 2. Las coordenadas apuntaban a una residencia aparentemente común en el barrio Laureles de Medellín. Allí operaba el arquitecto financiero de la organización, confiando ciegamente en que su estricto bajo perfil lo mantendría fuera del radar oficial. El cerco se cerró y no hubo rendición pacífica. Tras oponer resistencia, Gaviria fue neutralizado definitivamente en medio de un intenso intercambio balístico. El hombre que diseñó el andamiaje económico más grande del Bajo Mundo terminó su recorrido en el cementerio Jardines Montesacro. Hoy, sus restos reposan a escasos metros del lugar donde años después descansaría su primo. El cerebro logístico cayó, demostrando que en el tablero de este negocio, el anonimato absoluto nunca es una garantía de supervivencia. Roberto Escobar. Antes de que existiera el cartel, antes de que existiera el dinero y la sangre y los operativos nocturnos, Roberto Escobar era ciclista, no un aficionado, un profesional. Compitió en la Vuelta a Colombia en varias ocasiones durante los años 70. Era disciplinado, fuerte, con una resistencia física que sus compañeros admiraban. En otro mundo, en otra familia, en otra Colombia, Roberto Escobar podría haber sido recordado como deportista, pero nació siendo el hermano mayor de Pablo Escobar, y eso lo definió todo. Dentro del cartel de Medellín, Roberto ocupó el rol más discreto y al mismo tiempo el más sensible de toda la organización. No diseñó rutas como Legder, no construyó ejércitos como Rodríguez Gacha, no lavó cientos de millones como Gaviria. Roberto Escobar sabía exactamente cuánto dinero entraba, cuánto salía, cuánto se gastaba en sobornos, cuánto se perdía en rutas fallidas, cuánto se enterraba literalmente en propiedades rurales porque no había forma de moverlo sin levantar sospechas. Era el contador real del cartel, no el contador de fachada que firmaba papeles para el gobierno. El que llevaba los números verdaderos en su cabeza, en cuadernos cifrados, en sistemas de registro que solo él y Pablo entendían completamente. Se estima que en el pico del cartel, Roberto administraba la contabilidad de una operación que generaba entre 20 y 30 millones de dólares diarios. Una cifra tan absurda que el propio Pablo Escobar reconoció en algún momento que gastaban más de $2.500 al mes únicamente en ligas para amarrar los fajos de billetes. El dinero se dañaba más rápido de lo que podían contarlo. Las ratas se comían los billetes en las bodegas de almacenamiento. Las humedades destruían millones antes de que pudieran moverse. Roberto llevaba la cuenta de todo eso, de lo que llegaba y de lo que se pudría. Pero lo que hacía único a Roberto dentro de la estructura del cartel no era solo su capacidad contable. Era la confianza absoluta e incondicional que Pablo depositaba en él. En una organización construida sobre la paranoia, donde la desconfianza era una herramienta de supervivencia, y donde los socios más cercanos podían convertirse en enemigos de un día para otro, Roberto era el único punto fijo. El único hombre al que Pablo nunca interrogó, nunca vigiló, nunca dudó. Esa confianza era recíproca y total. Y esa confianza total fue exactamente lo que destruyó a Roberto Escobar. A diferencia de sus tres socios, Roberto no acumuló poder propio paralelo al de Pablo. No construyó una estructura independiente, no cultivó aliados propios, no desarrolló un territorio ni una red que funcionara sin la sombra de su hermano. Esa decisión, consciente o no, tuvo dos consecuencias opuestas. Por un lado, lo protegió durante años. Sin poder propio, Roberto no era una amenaza para nadie dentro del cartel. No había razón para eliminarlo, no había disputa territorial con él, no había competencia por recursos. Era leal, discreto y funcionalmente indispensable para Pablo, sin ser una amenaza para ningún otro actor. Por otro lado, esa misma dependencia lo convirtió en un blanco indirecto permanente. En 1991, después de años de presión gubernamental e internacional, Pablo Escobar negoció su entrega al gobierno colombiano bajo condiciones que él mismo impuso. La cárcel, la catedral, fue construida según sus especificaciones en las afueras de Envigado.
Tenía canchas de fútbol, bar, jacuzzi y un perímetro de seguridad controlado en buena medida por los propios hombres de Pablo. Roberto estuvo cerca durante ese periodo. No adentro permanentemente, pero en la órbita inmediata de su hermano, como siempre había estado. El final operativo de Roberto Escobar no llegó a través de una incursión militar, sino en el encierro burocrático de una celda. 16 días después de la caída definitiva de su hermano, el 18 de diciembre de 1993, el contador de la organización recibió un sobre aparentemente oficial en la prisión de Itagüí. Al abrirlo, un artefacto explosivo detonó a escasos centímetros de su rostro. El estallido le arrebató el 70% de su visión y audición, dejándolo físicamente marcado de por vida. Sobrevivió, pero el mensaje de sus adversarios fue irrefutable. En esta confrontación, el hombre que llevaba los libros mayores enfrentaría la misma hostilidad que los hombres armados. A diferencia de sus socios en la cúpula, el osito no fue neutralizado. Su condena fue la supervivencia. Hoy, acercándose a los 80 años de edad, transita por Medellín en la oscuridad física y enfrentando procesos de incautación estatal que le arrebataron las propiedades que aún controlaba. El arquitecto numérico del cartel terminó aislado, dependiendo de terceros y lucrando con los ecos de un imperio extinto, demostrando que, en esta industria, sobrevivir puede ser la factura más costosa de todas. A diferencia de sus 3 socios, Roberto Escobar sobrevivió al cartel, sobrevivió a Pablo, sobrevivió a los operativos, sobrevivió a los enemigos, pero pagó un precio que ninguno de los otros 4 pagó de la misma forma. Pagó con el cuerpo. Roberto Escobar construyó una vida post-cartel de una forma que nadie esperaba. Escribió libros, contó su versión de la historia, vendió memorias, objetos, relatos. Se convirtió en una especie de archivo viviente de algo que el mundo no puede dejar de mirar, aunque sepa que debería. Su error no fue una decisión estratégica como la de Leder. No fue una escalada de violencia como la de Rodríguez Gacha. No fue la trampa de la indispensabilidad como la de Gaviria. El error de Roberto Escobar fue más antiguo y más humano que todo eso. Fue amar a alguien sin calcular el costo real de ese amor. Fue elegir la lealtad absoluta en un mundo donde la lealtad absoluta no existe sin consecuencias absolutas. Sobrevivió a todo, menos a ser el hermano de Pablo Escobar. 4 arquitectos. 4 pilares de una estructura que desafió la capacidad de respuesta de un país entero. Y 4 decisiones individuales que dictaron su propio desplome. El colapso de esta cúpula no fue una simple victoria táctica de las autoridades. Fue una implosión corporativa. Gustavo Gaviria confió excesivamente en su escudo de anonimato. Al aislarse sin seguridad, facilitó su caída. Gonzalo Rodríguez Gacha creyó que la fuerza ilimitada era la única respuesta. Al abrir fuego en todos los frentes posibles, obligó a sus adversarios a unirse para neutralizarlo. Roberto Escobar asumió que el hombre de los números gozaba de inmunidad. Subestimó la hostilidad del conflicto y pagó con su integridad física. Y Carlos Leder se embriagó con su propio estatus. Su ego superó su utilidad operativa y la misma organización facilitó sus coordenadas. Si evaluamos el saldo de estos 4 operadores, surge la pregunta de quién obtuvo el mejor desenlace. Gaviria y Gacha encontraron su final definitivo en el terreno, en medio de operativos de asalto. Roberto sigue respirando, pero su supervivencia tiene un costo perpetuo. Habita en la oscuridad física y auditiva, sosteniéndose de los ecos de un imperio extinto. Y luego está Carlos Leder. Tras pagar el precio de sus errores con 33 años en prisiones de máxima seguridad, logró lo impensable. Hoy es un hombre libre. Liberado y deportado en 2020 a Alemania, camina por las calles europeas sin el peso de la persecución judicial. Sobrevivió a la cúpula, sobrevivió a sus adversarios y sobrevivió al sistema penitenciario estadounidense. Pero, ¿es esto una victoria real? Leder respira el aire de la libertad, sí, pero lo hace como un fantasma en un territorio ajeno, un rey exiliado sin isla, sin flota y sin corona. La radiografía de esta organización demuestra que, en el vértice del control absoluto, el colapso no requiere forzosamente de la intervención externa.
La estructura se devora a sí misma. Tarde o temprano, cada integrante toma la decisión perfecta para detonar su propio final.